aprendizaje también son los propósitos de aprendizaje. En la norma técnica de resolución viceministerial 0124 de 2020 nos dice textualmente sobre el propósito de aprendizaje, nos dice, se refiere a aquello que explícitamente se requiere lograr o fomentar, a partir de una experiencia de aprendizaje planificada por los docentes o mediadores, se relacionan tanto con la situación a enfrentar como con las competencias a desarrollar de manera explícita. Estos propósitos de aprendizajes presentan un elemento clave de la experiencia, es un elemento clave de la experiencia de aprendizaje, porque nos va a orientar hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos lograr con los estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿No? Nos va a orientar, ese es nuestro propósito, ¿qué es lo que queremos lograr con ellos? Los propósitos de aprendizaje son necesarios para saber qué se espera que aprendan los estudiantes. En concordancia con ellos, se determinan los criterios de evaluación. Claro, si nosotros nos planteamos propósitos, entonces, ¿cómo estos propósitos? Estos propósitos son, pues, las competencias, las capacidades y los desempeños. ¿Cómo es que nosotros vamos a evidenciar que nuestro niño está logrando estas competencias, estos propósitos que nos hemos planteado en nuestra experiencia de aprendizaje? ¿Cómo lo vamos a evidenciar? Mediante, las evidencias que nuestros niños nos van a presentar. También dentro de las experiencias de aprendizaje se consideran lo que son los criterios de evaluación, ¿no? ¿Qué nos dice que son los criterios de evaluación? Nos dice que son referentes específicos para el juicio de valor. También estos criterios de evaluación describen, pues, las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que se debe demostrar o evidenciar con las y los estudiantes en actuaciones ante una situación en un contexto determinado, ¿no? También nos dice que deben ser comunicados. Estos criterios de evaluación debemos comunicar a nuestros estudiantes, ¿no? Para que ellos tengan conocimiento de lo que se va a evaluar, ¿no? El currículo nacional de educación básica señala que la comunicación de los criterios debe ser diferenciada de acuerdo a la edad de los estudiantes, ¿no? Estos criterios, pues, tienen que ser de acuerdo al grado en el que se encuentra el estudiante, de acuerdo a la actividad que va a ir desarrollando. Por ejemplo, estos criterios también, por ejemplo, ahorita para poder orientar, si estamos en una institución unidocente, tendríamos que ser una sola experiencia de aprendizaje, ¿cierto? Y esa experiencia de aprendizaje nosotros tendríamos que elaborar una sola experiencia para todos los grados, ¿no? Y solamente lo que tendríamos que hacer un tratamiento diferenciado por cada grado o ciclo, ¿no? Bueno, como unidocentes vamos a hacer atención a nuestros estudiantes de primero a sexto si tuviésemos esos estudiantes, pero no vamos a estar planificando uno a uno, sino tendríamos que ser solamente una experiencia de aprendizaje y dar el tratamiento diferenciado, ¿no? De grado a grado, ¿no? O de ciclo a ciclo. Bien. Estos criterios de evaluación deben ser elaborados a partir del currículo nacional, así como ya lo hemos dicho, ¿no? Deben formularse en un lenguaje simple, de fácil comprensión para los estudiantes, ¿no? Y deben vincularse con los propósitos de aprendizaje y los productos que nosotros vamos a evaluar. Y tenemos como una parte también de las experiencias de aprendizaje, las secuencias de actividades. ¿Qué son las secuencias de actividades? Pues, ¿no? Conduce a los estudiantes al logro de los propósitos de aprendizaje que están vinculadas a la situación significativa. En este proceso, los niños y las niñas adolescentes enfrentan la situación, el desafío y el problema en contextos reales. Deben desarrollar qué cosa nuestros estudiantes, deben participar en las actividades socioproductivas del calendario comunal. Sí, nosotros hemos planificado participar en alguna actividad socioproductiva, entonces nuestros niños tendrán que participar, ¿no? Que deben desarrollar el pensamiento complejo. Obviamente que esta secuencia de actividades que nosotros nos hemos planificado en la experiencia de aprendizaje, respondiendo a nuestro reto, a nuestro desafío, entonces nosotros vamos a desarrollar
obviamente estas actividades de pensamiento complejo debemos desarrollar con nuestros estudiantes. Las actividades deben desarrollar el diálogo de saberes, ¿no? También tenemos que dar a conocer los conocimientos que hay en la comunidad y también los conocimientos científicos que nosotros también debemos dar a conocer a nuestros estudiantes para el diálogo de saberes de estos conocimientos. Las actividades brindan oportunidades para que los estudiantes tomen posición, hagan cuestionamientos, argumenten, analicen la realidad desde múltiples dimensiones. Estas actividades van a conducir a ello, ¿no? Nuestros estudiantes se cuestionarán, se argumentarán, analizarán, ¿no? Y desarrollarán unas múltiples actividades para poder lograr lo que nos hemos propuesto, ¿no? Y para ello, colegas, nosotros le vamos a presentar acá una experiencia de aprendizaje. Esta es una experiencia de aprendizaje, ¿no? Que titula Consumir los productos en nuestra comunidad nos hace más fuertes contra el COVID-19, y tenemos acá, pues, ¿no? Esta experiencia de aprendizaje tiene una situación significativa, ¿no? Estamos describiendo que el problema tiene un reto, un desafío, ¿no? Y respondemos a estas interrogantes. La situación significativa dice, ¿qué sabemos del contexto? En la comunidad de Cuchisqueña, los pobladores continúan con la actividad del sembrío de los productos. Durante esta actividad, consumen diversos alimentos de su contexto. Los pobladores manifiestan que antes de sembrar cualquier producto, preparan sus platos nutritivos para que tengan una buena producción de los mismos. Pero hoy en día, algunos pobladores han dejado de consumir sus propios productos de la zona, intercambiando con productos procesados de poco valor nutritivo, ¿no? Eso se ha identificado en esa situación. Por la presencia de la emergencia sanitaria del COVID-19, manifiestan que es de mucha importancia consumir productos nutritivos de su contexto. Esta es una situación significativa que está, aquí nos dice de que ya no están dando, algunos pobladores no están dando el valor, ¿no?, a esos productos que ellos mismos producen, sino que están comprando productos procesados de poco valor nutritivo, ¿no? Eso es el contexto, la descripción del problema, ¿no? ¿Cuál será el reto a trabajar? Acá nos presentan los retos, ¿no? Frente a esta situación que se ha evidenciado en esta comunidad, ¿no?, ya que las personas que consumían los productos naturales quizás han afrontado el COVID, no se han contagiado, y las personas que no, entonces quizás se han enfermado, ¿no? Entonces ahí se está identificando el problema. ¿Cuál es el reto que se va a trabajar? Dicen, ¿no? Frente a esta situación se plantea el siguiente reto. ¿Cómo podemos promover el cuidado de nuestra biodiversidad y el consumo de nuestros alimentos nutritivos en la zona durante la siembra? Ese es el reto que nos estamos planteando y el desafío. ¿Cómo lo desarrollarán? Con la ayuda de los padres, investigarán sobre cómo se debe cuidar la biodiversidad de su comunidad y cómo se relaciona, qué alimentos nutritivos se consumen en la comunidad en temporada de siembra. Por ello, elaboraremos un álbum elaborarán esta experiencia de aprendizaje para segundo grado. Aquí mismo, de esta misma experiencia de aprendizaje, podríamos hacer para el cuarto ciclo, para el quinto ciclo, quizás elaborando, por ejemplo, un tríptico, un díptico, ¿no? Algo más complejo, ¿no? Entonces, esta experiencia de aprendizaje también pues tiene sus propósitos de aprendizaje, ¿no? Y ahí está, ¿no? Se ha identificado el propósito de aprendizaje de ciencia y tecnología, ¿no? Explica sobre las clases de alimentos nutritivos para el cuidado de la salud. En comunicación, escriben textos descriptivos e instructivos de alimentos para conocer el valor nutritivo de los productos de la comunidad y cómo beneficia a la salud. En matemática, resolver problemas de cantidad empleando estrategias heurísticas y de comparación para solucionar problemas referidos al consumo de los alimentos de la comunidad. En personal social, van a desarrollar, convive y participa democráticamente en el proceso de proponer formas de cuidado de la biodiversidad y el consumo de los alimentos nutritivos para buscar el bien común.
y gestionar responsablemente el espacio y el ambiente con relación a las actividades agropecuarias y el cuidado de la biodiversidad. En el área de arte van a apreciar de manera crítica manifestaciones artísticas sobre el cuidado de la biodiversidad y el consumo de los productos de la zona, ¿no? Y en educación física, ¿qué van a hacer nuestros niños? Van a asumir una vida saludable, haciendo ejercicios, cuidando nuestra biodiversidad y consumiendo alimentos nutritivos que produce la comunidad, ¿no? Esto es más o menos un ejemplo de una experiencia de aprendizaje que nosotros podemos elaborar teniendo en cuenta el contexto donde nos encontramos, donde se encuentran nuestros estudiantes y también teniendo en cuenta el uso del calendario comunal, de los problemas que hemos identificado, ¿no? Podemos nosotros elaborar estas experiencias de aprendizaje. Bien, colegas, estaría yo concluyendo con mi participación y muchísimas gracias por escucharme. Gracias. Profesor Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente, muchísimas gracias, profesora Janet, por haber ilustrado la primera parte de lo que contiene la planificación curricular. Vamos a hacer un poco de memoria. El día de ayer hicimos lo que es la evaluación diagnóstica. Entonces, ya teniendo, colegas, identificado los desempeños que vamos a trabajar, es que se va a planificar ya las experiencias de aprendizaje. Pueden ser las experiencias propiamente dichas o pueden ustedes hacer proyectos de aprendizaje, unidades de aprendizaje o estudio de casos. Eso ya depende de cada institución educativa, de cómo ustedes en forma colegiada puedan determinar estos instrumentos que organizan, digamos, los aspectos que se van a trabajar. En esta parte, queridos colegas, yo les voy a narrar un poco acerca de los que son las experiencias de aprendizaje que en el año 2020 y 2021, de acuerdo al Ministerio de Educación, nos habían proporcionado en razón de que nosotros no podíamos estar juntos, ¿no? Entonces había la necesidad de que alguien pudiera compartirnos estas experiencias y de esa manera nosotros podamos trabajar con nuestros estudiantes. Por favor, ¿se está visualizando lo que estoy presentando? Hola, colega Madeleine, profesora Janet, ¿se está visualizando? Sí, se visualiza, profesor Carlos. Sí. Gracias. Entonces, el año 20 y 21, queridos colegas, hicimos estas experiencias de aprendizaje utilizando un modelo que se les había proporcionado en ese entonces. Para ello, voy a comenzar, como les vuelvo a repetir, identificando desempeños precisados en la evaluación diagnóstica. El día de ayer hicimos esta identificación y en las competencias de lee y escribe hemos detectado que nuestros estudiantes están adoleciendo de lo que es la deducción y la explicación. Y en el caso de escribe están adoleciendo lo que es la utilización de los recursos ortográficos, la puntuación y el orden de las ideas que debían de poner en su producción escrita. Y en el caso de matemática, bueno, lo que es relacionado a las equivalencias y también a las relaciones de un prisma con su desarrollo en el plano. Entonces, como ustedes pueden apreciar, queridos colegas, todos estos desempeños se han localizado. Y esto a mí me va a servir que durante las experiencias de aprendizaje que pudiera yo planificar, las voy a estar seleccionando y de esta manera voy a poder desarrollar con mis estudiantes lo que estoy proponiendo. Como ustedes saben, queridos colegas, las experiencias de aprendizaje tienen un título y este título se abstrae, colegas, de lo que la profesora Yanes les decía, de las situaciones significativas que, como lo ha dicho, se extrae de un calendario comunal o de las situaciones o problemáticas que está sucediendo alrededor de la institución educativa, como también al interior de la institución educativa. En este caso, el título es: nos preparamos para afrontar los fenómenos naturales. En razón
que en estas semanas, queridos colegas, en la ciudad de Puno ha estado ocasionando mucha lluvia y también ha habido granizadas, ¿no? En ciertos sectores de nuestra localidad. Entonces, para eso nos vamos a plantear la situación significativa. ¿Qué sabemos del contexto? Esto, colegas, que la región Puno pasa por una estación de invierno, ¿no? En el que el clima es variado, estamos sufriendo de fuertes lluvias, en las zonas altas de repente fuertes nevadas y granizadas, por lo que nuestras carreteras de nuestras comunidades se están inundando, se están deteriorando, y esto está afectando la salud de muchas personas, como también de sus animales, y la llegada oportuna de alimentos que vienen de otras ciudades. Eso es lo que sabemos de nuestro contexto. ¿Cuál sería el reto a trabajar en base a lo que tenemos? Bueno, y les hacemos el reto a los estudiantes, ¿no? Y le damos esta pregunta retadora. ¿Cómo podemos convivir con los fenómenos naturales de nuestra comunidad para aprovecharlos o para evitar riesgos? Dos cosas, ¿no? Porque las lluvias es un beneficio también para ciertos, pero cuando hay excesividad ya es una situación que debemos de conocer y entender, y de esta manera evitar algunos riesgos, ¿no?, que pudieran ocasionar. ¿Cómo lo van a desarrollar? Y nos planteamos 3 actividades. Van a reconocer los fenómenos naturales que ocurren en la comunidad y los impactos que ocasionan. Porque no en todas las comunidades, colegas, va a nevar, ¿no? O va a granizar, ¿no? En las zonas altas sí se va a producir eso, pero en las zonas que están en la carretera o que están cerca de la zona del lago, solamente va a haber lluvias. Entonces, ahí, colegas, tenemos que identificar estos fenómenos. O alguno de los colegas puede decir, no, mire, en nuestra zona, que es muy distante, también está apareciendo unas especies de sequías. ¿Ve? Entonces, nuestro clima, colegas, a nivel de nuestra región es muy variado, tiene muchas cosas. Entonces, por lo tanto, hay que reconocer qué fenómenos están sucediendo cerca al contexto de nuestra institución educativa. Y otra cosa más, los impactos que pueden ocasionar, ¿no?, a la comunidad donde los estudiantes viven. La otra actividad, identificar los riesgos que ocasionan y oportunidades de aprovechamiento. ¿Ya? Hay otra actividad, ¿no? Si yo estoy viendo que hay bastante lluvia, entonces, ¿qué riesgos van a ocasionar? Puede ser de que hay varias casas que se hayan construido a la ribera del río, entonces el río ha crecido y ha tenido que ocasionar ciertos fenómenos, ¿no?, con las casas. O también, ¿no?, cuando ha habido un caudal muy fuerte, esa corriente lo han aprovechado para poder generar de repente electricidad o de repente hacer un regadío en lugares donde no los había. O también pueden hacer la conservación del agua, ¿no?, la cosecha del agua. La otra actividad es que van a proponer recomendaciones, como ya han identificado los impactos, los riesgos, entonces para que puedan prevenirlos o aprovechar los efectos de estos fenómenos naturales, como les acabo de decir, mediante algunas actividades productivas. ¿Cuál será entonces el producto de todas estas actividades que mis estudiantes van a realizar para que puedan responder la pregunta retadora? Finalmente, todos mis estudiantes van a exponer acciones, van a exponer, colegas, ¿no? Van a utilizar ahí la oralidad para que puedan ellos argumentar las acciones para el cuidado y el aprovechamiento de los fenómenos naturales que suceden en su comunidad. Entonces, ya tengo construido mi situación significativa. Y como ustedes saben, como también la profesora Janet ya les ha explicado, de esta situación significativa se va a sacar, ¿qué, colegas? Exactamente, los propósitos de aprendizaje. Y acá están, colegas, ¿no? Voy a utilizar esta matriz en el cual primeramente voy a colocar el reto, la pregunta retadora, porque esto me va a guiar, ¿no?, para que yo pueda seleccionar mis competencias, mis capacidades y mis desempeños precisados, y también lo voy a direccionar a qué área corresponde.
Comenzaré primeramente con la competencia lee. ¿Por qué lee? Porque de todas maneras los estudiantes tienen que tener información acerca de los fenómenos naturales. Y para eso voy a utilizar la capacidad obtiene información. Y ahí, colegas, viene, infiere, interpreta y también reflexiona y evalúa la forma, el contenido que tuviera un texto. Los desempeños que voy a precisar en el primer caso de la capacidad 1 es que el estudiante va a identificar información sobre los hechos que se presentan en distintas partes de un texto. ¿Ya? ¿Por qué razón, colegas? Porque, como les decía, el estudiante debe tener ciertas ideas teóricas acerca de los fenómenos naturales y, por tanto, él debe identificar esa información. Va a deducir el tema según el contexto, va a establecer relaciones lógicas de causa y efecto a partir de la información que está en el texto, que puede ser implícita o explícita. ¿Y por qué lo he colocado con rojo? Porque justamente, colegas, en mi evaluación diagnóstica, esos desempeños, esas acciones del desempeño, mis estudiantes tienen que trabajar. Deduce el tema y establece relaciones de causa y efecto. En la siguiente, ¿no? En la capacidad número 3, mi estudiante va a tener que explicar la función de una parte del texto para interpretar el sentido global del texto. Miren, acá también hay otro desempeño precisado que mis estudiantes estaban adoleciendo. Entonces, ya lo estoy incluyendo en esta experiencia de aprendizaje. Y finalmente opina sobre el contenido del texto a partir de su experiencia y el contexto sociocultural en el que se están desenvolviendo mis estudiantes. Otro desempeño también, colegas, que he identificado en la evaluación diagnóstica que mis estudiantes están adoleciendo. Entonces, de esta manera, colegas, yo voy planificando las capacidades, las competencias, los desempeños que vamos a trabajar. Y esto corresponde efectivamente al área de comunicación. Y como se está hablando de fenómenos naturales, colegas, entonces mi segunda competencia va a estar relacionada justamente al área de ciencia y tecnología y vamos a trabajar lo que es explica el mundo físico. Las capacidades son que comprende sobre los conocimientos de los seres vivos, la materia, la biodiversidad, el universo, ustedes ya lo saben, y la otra capacidad es que se va a evaluar la implicancia del saber, colegas, del saber comunal con el quehacer científico y tecnológico. Entonces yo también, colegas, voy a ir precisando los desempeños, ya que voy a trabajar en base al reto, a esa pregunta retadora. Pero no olvidemos que también tenemos que conocer lo que dice la primera capacidad y lo que dice la segunda capacidad. Una vez que ya he tenido, colegas, ya seleccionado mis competencias, mis capacidades de todas las áreas, entonces los voy a organizar por actividades. Y justamente utilizo esta matriz, siempre colocando la pregunta retadora. Como les digo, esto nos va a guiar para poder hacer las actividades y estas actividades deben ser evaluadas. Entonces, vamos primeramente por la actividad general, la actividad grande, ¿no? Y para eso, colegas, para que se pueda operativizar lo que yo he seleccionado como propósitos de aprendizaje, entonces mis estudiantes van a reconocer los fenómenos naturales que ocurren en mi comunidad y sus impactos que tienen. Cuando digo, colegas, comunidad, me estoy refiriendo pues al contexto en donde se encuentra la institución educativa. Si yo trabajo, por ejemplo, en la zona alta, entonces estaré trabajando lo que ocurre en Cachipascana, por ejemplo, ¿no? Si yo trabajo en la zona lago, estaría hablando, por ejemplo, lo que ocurre en Yachón. Si yo trabajo en la zona urbana, pondré lo que ocurre en el barrio César Vallejo. Y así sucesivamente, colegas, yo puedo estar ya precisando de acuerdo a mi contexto en donde está la institución educativa. Pero la acción y el conocimiento, colegas, no pueden cambiar, pero sí lo que está sucediendo en la comunidad.
Como subactividades, me estoy planteando que mis estudiantes van a leer una noticia en razón de que yo he priorizado, ¿se acuerdan? En los propósitos de aprendizaje, el área de comunicación. Y estamos empezando con leer. Entonces, mis estudiantes van a leer una noticia sobre el impacto de un fenómeno natural, ¿no? Eso tienen que conocer. Y para eso va a haber acciones que mis estudiantes deben de realizar. Primero, mis estudiantes van a identificar información sobre los hechos, colegas, hechos que se presentan en la noticia. En este caso he agarrado el periódico La República y justamente hace muy poco, colegas, ustedes saben, ha habido esta noticia del desborde de ríos que ha causado la muerte de 2 personas en Puno, específicamente en Coata, ¿cierto? Si ustedes han leído ese artículo periodístico de La República, entonces ya nos estamos dando cuenta de lo que ha sucedido. Pero mis estudiantes van a identificar en ese artículo periodístico hechos, colegas, ¿ya? Y para eso ustedes tienen que utilizar pues, diferentes estrategias, ¿no? Técnicas también para poder identificar esa información. El criterio de evaluación para esa primera acción es que el estudiante va a predecir de qué va a tratar el texto, ¿ya? O sea, es la primera impresión que va a tener, ¿no? Cuando ustedes compartan el artículo periodístico, ahí el estudiante va a predecir a partir de lo que observa, de lo que tiene en el título, de repente hay algunas imágenes, algunas fotografías, que con esa información va a contrastar con lo que él va a leer. El otro criterio que yo estoy planificando para evaluar esa primera acción es que el estudiante también va a identificar información muy útil que se encuentra en el texto o también va a recordar en otras informaciones similares, de repente televisivas, radiales, ¿no? En el cual el estudiante ha podido conocer acerca de las inundaciones. La siguiente acción es que mis estudiantes van a deducir el tema, el significado de las palabras y las expresiones según el contexto de esta noticia, ¿no? Entonces, ¿por qué lo he puesto con verdecito? Porque justamente voy a operativizar lo que mis estudiantes están adoleciendo, porque lo he encontrado pues en la evaluación diagnóstica. Y mi criterio de evaluación, ¿cuál va a ser? Que mi estudiante debe deducir el significado de las palabras, expresiones del texto y también del tema central que tiene esta noticia. Una vez que ya han entendido, ustedes les han dado algunas estrategias relacionadas a la deducción, yo sé que ustedes en su, vamos a llamar, mochila pedagógica o su caja de herramientas pedagógicas, tienen muchas estrategias, muchas técnicas para que el estudiante pueda entender lo que es deducir un tema, deducir lo que es una palabra o deducir de repente hay algunas expresiones que están escritas en el texto. Finalmente, colegas, van a reflexionar sobre los desastres naturales a partir de la información que tiene la noticia. Entonces, mi criterio de evaluación, ¿cuál va a ser, colegas? Al final, mi estudiante tiene que opinar y esa opinión debe estar justificado con ideas a partir de la información de los textos que ha leído. Ya tengo, colegas, entonces, mi actividad con las acciones que voy a trabajar con mis estudiantes. ¿Cuál va a ser el producto de toda esta actividad? No solamente, colegas, miren, va a ser de comunicación personal, sino de todas las áreas que yo me estoy planificando. Y el producto de todo es que mis estudiantes van a comprender y explicar a través de la lectura de las noticias y de la información científica que la comunidad está expuesta a peligros, desastres debido a las ocurrencias de los fenómenos naturales. Entonces, lo primero es que el estudiante comprenda y luego explique, colegas, explique acerca de lo que son los peligros, los desastres que nos están, lo que están observando acerca de los fenómenos naturales. Seguimos. La otra actividad es que van a reconocer los fenómenos naturales que ocurren en la comunidad y sus impactos que tienen.
La subactividad 2 es que una vez que el estudiante ya ha comprendido, de acuerdo a un artículo periodístico que está publicado en el Diario de la República, entonces ellos van a explicar las causas del calentamiento global y su relación con las tormentas de lluvia. Para esto, queridos colegas, bueno, esto es para nosotros, ¿no? Porque lo estamos así planificando. El estudiante, colegas, no le vamos a dar de frente lo que son el calentamiento global, todo lo demás. No, sino que en las acciones de esta subactividad, recién los estudiantes van a entender acerca de estos aspectos. Entonces, para esto, la primera acción es que los estudiantes van a investigar, luego de leer la noticia, ¿no es cierto?, sobre el desborde del río, ¿por qué las tormentas de lluvia cada vez son más fuertes? ¿Cuál es la razón, no? ¿Por qué de esa manera inunda, ¿no?, muchos lugares, y esto ocasiona pues que haya problemas en las comunidades? Luego la otra actividad es que van a exponer sus posibles explicaciones, van a identificar la información, pero ya en fuentes confiables. Y cuando decimos fuentes confiables, podemos nosotros hacer acá lo híbrido, ¿no? Entonces, decir a los estudiantes que investiguen en Google acerca de lo que es, por qué razón hay lluvias fuertes en determinadas localidades. Y para de esta manera tener, pues se puedan dar solución a la pregunta de investigación. Luego van a describir cuál es la relación entre el calentamiento global y las tormentas, ¿no? Y lo van a contrastar con la información que ellos han obtenido. Porque ustedes saben, colegas, cuando hay un calentamiento global, se van a producir este tipo de fenómenos naturales, que en algunas ocasiones muchos de los abuelos dicen, no, en esta época, por ejemplo, no nevaba, ¿no? No granizaba. Solamente era lluvia y ya pues después venía el mes de abril para hacer la cosecha de la papa. Pero ¿qué está pasando, no? Está granizando, está nevando. Entonces, ¿cuál es la razón? Justamente es el calentamiento global. Y finalmente, colegas, esta información que han obtenido lo van a plasmar en una maqueta sobre la relación entre el calentamiento global y la tormenta de lluvias. Y si el estudiante va a presentar una maqueta, quiere decir, colegas, que va a dar una explicación de cómo es este calentamiento global. Porque aquí, en comunicación, colegas, si ustedes se dan cuenta también que va a haber causa y efecto, ¿no? Los criterios de evaluación son que el estudiante va a plantear explicaciones iniciales, ¿no? Porque ha leído el periódico, así era, digamos, la información que tenía, y también una explicación final, de acuerdo a toda la investigación que ellos se han hecho. También, colegas, ahí en la investigación no solamente puede ser la utilización del Internet, ¿no?, o de Google, en donde está todo, sino también en los textos, ¿no?, que pudiera tener la biblioteca de la institución educativa o las bibliotecas que tienen en las aulas, ¿ya? O en los textos que el Ministerio de Educación está distribuyendo, ¿no?, en estos momentos. El otro criterio de evaluación es que van a explicar a partir de la información que los han averiguado en relación al calentamiento global y la tormenta de lluvias. Finalmente, como les decía en un inicio, el producto va a ser de la primera actividad, porque esta es la subactividad número 2. Entonces, aquí van a entrar muchas actividades, colegas, para tener un producto final. Una vez que se ha hecho eso, vamos a hacer el cronograma de actividades por áreas. Y si acuerdan, este es el cuadrito, ¿no? Este es el cuadrito en el cual nosotros vamos a estar seleccionando qué días vamos a trabajar esas acciones que nos hemos planificado. Y justamente aquí está, colegas, ¿no? Por ejemplo, el lunes 28 de marzo, este es un ejemplo, colegas, ¿ah? Voy a hacer el área de comunicación, porque ahí mis estudiantes van a identificar información en la noticia que yo les voy a proporcionar, ¿no? El artículo periodístico. Y vamos a hacer todas las acciones que yo me he planificado, ¿no? La de identificar información, la de deducir, después tienen que reflexionar. Al día siguiente, colegas, el martes 29, van a hacer la discusión del tema, exclusivamente del tema, ¿no? Cómo yo puedo, o los estudiantes, cómo ellos pueden identificar el tema principal del texto. De repente hay palabras que no conocen, cómo ellos van a encontrar el significado de esas palabras.
Y el día miércoles 30 también sigo con comunicación. Ellos van a reflexionar sobre los desastres naturales a partir de la información que han obtenido del artículo periodístico. Y así sucesivamente, colegas, yo voy repartiendo mis acciones para que de esta manera pueda yo tener cronogramado todas estas actividades. Y ahí, colegas, termina esta experiencia de aprendizaje. Lo he querido hacer, colegas, lo más operativamente posible, porque si ponemos otros elementos, otros aspectos, claro que nos van a ayudar para que el estudiante pueda conocer nuevos conocimientos y con sus habilidades y destrezas lo pueda solucionar. Pero lo que yo quiero, colegas, es de que haya una mejor organización de esos conocimientos que el docente va a invertir con sus estudiantes o va a compartir con sus estudiantes. Por mi parte, colegas, muchísimas gracias. Yo sé que ustedes, como les decía, en el 2020 y 2021 ya lo han trabajado, lo han hecho, pero podemos, colegas, podemos seguir trabajando estas experiencias y aprendizaje. O como también decía la profesora Enet, ¿no? No solamente hay estas, sino también están los proyectos de aprendizaje, están las unidades de aprendizaje, están los estudios de caso, que cada uno tiene su propio esquema, su propia forma de trabajo. Y justamente para que ustedes puedan conocer lo que son los proyectos de aprendizaje, la profesora Madeleine va a hacer esa exposición, esa descripción de cómo ustedes también pudieran, colegas, planificar digamos, los propósitos de aprendizaje que se han seleccionado en base a una situación significativa. Muchísimas gracias, colegas, por mi parte. Profesora Madeleine, muy buenas tardes. Vamos a continuar con esta exposición. Adelante. Gracias, profesor Carlos. Se observa, ¿no, colegas? Sí, profesora Madeleine, se observa su PPT. Adelante. Gracias. Colegas, un saludo cordial a todos ustedes en este segundo día, en esta segunda jornada que tenemos, que vamos a ir enriqueciendo nuestra labor y para ir ya teniendo algunas herramientas para el inicio de nuestra labor en el presente año. Para nosotros es una situación muy retadora hacer el ABP, haciendo un análisis de esta otra forma de planificar. Es un reto para nosotros poder compartir con ustedes. Entonces, lo que se ha visto es primero darles algunos ingredientes que son muy importantes para su construcción, ¿ya? En muchas ponencias, participaciones de expertos, mencionan acerca de este manejo del ABP como una situación muy retadora, con una situación que implica bastante compromiso de parte del docente en el hecho de poder conocer más el contexto, la realidad y un aspecto muy especial a los niños. Quiero iniciar, maestro Carlitos, aquí con este aprendizaje basado en proyectos.
Quería compartir este Padlet. Ya está en la... Lo primero que deberíamos saber es qué son los proyectos, ¿ya? Les envié a través del enlace, está ahí el Padlet. Podríamos ir viendo. Sí, profesora Madeleine, sí, está en el chat, colegas, está en el chat lo que ha compartido la profesora, es el enlace para el Padlet. Por favor, cópienlo en su computadora y luego intervengan y respondan la pregunta que ha puesto la profesora Madeleine. Adelante, profesora. Y les pediría, por favor, que vayan revisando para ir viendo sus comentarios de los colegas. Es que es importante para nosotros, a nivel de los especialistas, ver hasta qué punto estamos familiarizados con este aspecto. Iremos viendo la participación. Voy a compartir pantalla. A ver, unidades didácticas. Bien, sigamos, colegas. ¿Qué son los proyectos? Sigamos revisando. ¿Alguien más? ¿Participaciones, colegas? Siquiera unos 5 colegas. Los proyectos son lo que piensa realizar según los objetivos. Son caminos para lograr un determinado fin. Perfecto, bien, bien, colegas. 2 más. Una modalidad de enseñanza y aprendizaje. Forma de planificación que se elabora con la participación de los estudiantes. Excelente. Aprendizaje basado en tareas. Muy bien. Una modalidad de aprendizaje. Muy bien, colegas, gracias por su participación. Partamos de lo que es un proyecto. Miren, en sí, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, nuestro proyecto de vida, hablamos de lo que queremos lograr, ¿no? ¿Qué acciones vamos a hacer para lograr una meta? Para llegar a lo que deseo lograr, ¿no? A lo que me quiero como propósito alcanzar, ¿no? Entonces, en mi proyecto de vida de la misma forma, ¿no? Para hacer, por ejemplo, para alcanzar un cargo, o ser profesional, tengo que seguir varias acciones, ¿no? Para que me lleven a esa meta que me estoy proponiendo. Entonces, en este caso, el proyecto, según el diccionario, nos menciona que es un conjunto de actividades a realizar, pero dice de manera articulada entre sí, ¿con el fin de qué? De dar solución frente a un problema, ¿no? Es la forma de poder alcanzar y satisfacer una necesidad que tenemos. Miren, bajo esa premisa. Entonces, es importante que este aprendizaje basado en proyectos tiene un empleo. Mira, el aprendizaje ahora, no solamente proyecto, le agregamos este componente más, aprendizaje basado en proyectos. Entonces, se hace uso didáctico de un proyecto cuando lo planificamos, cuando lo creamos y cuando lo evaluamos en un grupo de estudiantes para responder a una situación problemática. Entonces, ya
desde la mirada didáctica, como estamos hablando, tiene que ser planificado, tiene que ser creado y tiene que ser evaluado, dice, en grupos de estudiantes, ¿ya? Para responder a esa situación problemática. Entonces, cuando uno desarrolla un aprendizaje basado en proyectos, tiene las siguientes características. Los estudiantes se encuentran mucho más motivados. Hay una motivación intrínseca, porque les va a permitir imbuirse más. Es algo que les va a causar mucho más interés en participar. Algo va a ser para ellos llamativo. En todo momento van a estar conectados con la actividad, ¿ya? Ahora, porque él va a ser, como va a estar motivado, ¿por qué? Porque va a participar de una situación real, ¿ya? Entonces, estos problemas también dice que son abiertos. ¿Por qué? Porque pueden tener más de una solución, no solamente una, sino varias. Los problemas planteados tienden a representar situaciones que vivirán o que están viviendo, ¿no? Los estudiantes. Entonces, como es una situación real, entonces va a ser algo que va a ser vivido por el estudiante. Los estudiantes trabajan en grupo, no es en forma individual, siempre es en grupo o en equipo. Los estudiantes buscan y contrastan diversas fuentes de información, en el sentido que investigan, indagan, ¿no? Para que puedan desarrollar y dar resolución al problema planteado, a la situación problemática planteada. Dan oportunidades para la reflexión y evaluación de parte de los estudiantes. Ahora, veamos, hay una característica muy importante también en lo que es, lo voy a poner en pantalla completa para que lo puedan visualizar mejor. Ahora creo que sí. Veíamos un aspecto importante que son los productos. Tanto en las unidades didácticas, en las experiencias de aprendizaje, hay productos, pero estos productos en los proyectos tienen el producto de este proyecto es producto de la comprensión, del entendimiento, de la aplicación de los aprendizajes logrados durante el proceso de indagación que han hecho los estudiantes. Estos productos deben ser relevantes y a la vez interesantes para los alumnos y dar la oportunidad de demostrar lo que han aprendido. ¿Ya? Esa característica no es, pueden ser, el año pasado, veíamos en estas experiencias de Aprende en Casa, que había muchos productos al final de cada experiencia. Entonces, como que atiborrábamos a los estudiantes de muchos productos. Entonces, en lo que es en el ABP, en estos de proyectos, es importante que este producto tenga esta característica, que sean relevantes, interesantes y que le van a permitir al estudiante, ¿no?, aplicar lo que ha aprendido, ¿ya? Eso es importante. Miren, relevante, que sea interesante y que el niño lo va a demostrar, lo va a aplicar. Ahora, estos productos pueden ser relativos a varios aspectos, ¿no? Vamos a mencionar 4. Los productos relativos a las ciencias, ¿no? Aquellos en los que nosotros, los estudiantes, ponen en juego lo que es la ciencia y la tecnología, su capacidad de indagación, ¿no? Donde van a poder darle el interés, van a despertar su interés, van a poder darle solución, ¿no? Van a desarrollar experiencias científicas. Y en eso tenemos, por ejemplo, como ejemplo tenemos los robots, programas informáticos, donde los estudiantes son, si les damos las oportunidades a los niños, demuestran fácilmente su dominio en los aspectos informáticos. Denles un celular y verán cuál es la actitud de este niño, ¿no? Hacen papeles artesanales, lo que es la parte de
de poder reciclar, ¿no? Vivero de plantas típicas, ¿no? Cultivos orgánicos medicinales, miren, y no son productos así, ¿no? Solamente son productos que aplican el desarrollo de varias capacidades de investigación en el estudiante y son bien interesantes. Entonces, tienen un sentido, tienen donde están promoviendo, ¿no? Todo esto de la investigación, ¿no? Ahora, productos relativos a la vida cotidiana. Dicen, ¿no? Aquellos que requieran el uso de competencias de personal social y o de educación física a situaciones de la vida diaria. Miren, primero hablamos de las ciencias, ¿no? Del área de ciencia y tecnología. Ahora veamos en el área de personal social, dice también puede ser de educación física, ¿no? Recetas con productos del hogar, del lugar, ¿no? O sea, no pedimos un recetario, por ejemplo, de todos los platos típicos ¿cómo se dice, no? Del Perú, ¿no? A nivel nacional. Se piden recetas con productos del lugar, ¿no? Que hasta se puede aquí agregar, ¿no? Con su valor proteico, con su valor nutritivo, ¿no? Que sería mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más importante para los estudiantes, ¿no? Ver también que estas recetas, por ejemplo, ¿no? Podrían ser recetas que nos ayuden, ¿no? A esto de combatir, por ejemplo, el COVID, ¿no? Productos de nuestra región. Y hay dentro de nuestra localidad, hemos visto muchos productos que se están utilizando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? He escuchado mucho del caldo de cuy, podría formar parte de nuestra receta, ¿no? Dicen también otros productos de nuestra región que también son buenos para combatir el COVID, ¿no? Según lo que manifiestan algunos pobladores, ¿no? También podemos tener un mapa comentado de la comunidad. Mira, mapa comentado de la comunidad. Mire, le está dando ese aporte, ¿no? Artesanías, artículos de opinión. Miren la trascendencia que estamos buscando a través de estos productos. Miren, llevamos con 2 áreas, 3 con educación física. Productos relativos al aspecto artístico y cultural, ¿no? Aquellos que demanden el uso de competencias del área de arte y cultura en relación a situaciones relativas al arte en general y a las culturas del país. Ejemplo, instrumentos musicales. Hemos visto que también elaboran instrumentos musicales con productos reciclados, ¿no? Pintura corporal, danzas, mitologías, cantos, cuentos, obras de teatro. Pero miren, parte de nuestra cultura, ¿no? Habría que indagar un poquito más y miren cómo es que se va aportando, van surgiendo estos productos, ¿no? Y recuerden que estos productos, o sea, al final son productos, pero que engloban otras competencias detrás de estas. Productos relativos al deporte. Aquellos que suponen, dicen, no, el uso de competencias de educación física y requieran trabajo en equipo y cooperación para el logro de una meta compartida. Ejemplo, ¿no? Implementos con material reciclado, un álbum deportivo, campeonato, juegos tradicionales. Entonces, estos productos, al obtener estos productos por a los 4 aspectos que les acabo de mencionar, hacen movilizar las diferentes competencias. Y véanlo así, es un producto que al final, por ejemplo, al final del ABP como producto, se obtiene un producto al final del ABP, este producto pueden ser 1 o 2, pero más productos no, porque se están movilizando, ¿no? Esas competencias, y no va un producto por semana, no son productos por 2 semanas, ¿no? Sino es durante todo el proceso del ABP, del aprendizaje basado en proyectos. Ahora, un aprendizaje basado en proyectos, dice, ¿no? Es la integración entre el aprendizaje en la escuela y la realidad. Es confrontar al niño desde la escuela con su contexto. Mediante los proyectos, los estudiantes hacen uso de habilidades y estructuras mentales de orden superior. Entonces, como bien escuchábamos, algunos ponentes, Luis Guerrero, el señor Luis Bretel, hablan de una taxonomía de Bloom. Y en esta taxonomía de Bloom pasa pues por diferentes procesos y el último proceso es la creación, ¿no? Entonces, lo que se busca es
justamente llegar a esas estructuras mentales de orden superior, ¿no? En vez de ¿qué? De memorizar datos en contextos aislados, ¿no? Porque todo lo que se desarrolla es en función, como justamente dice, en función de la escuela, de la relación de que hay de la escuela con el contexto. Se hace énfasis en cuándo y en dónde se pueden realizar, utilizar, o sea, en el mundo, o sea, cómo es que esto es lo que he aprendido, me va a servir para utilizarlo en otros contextos de mi vida, ¿no? O sea, en la vida práctica diaria, ¿cómo lo voy a poner? Entonces, si hablamos de esto, es que vamos a buscar que los estudiantes sean competentes, ¿no? Vamos a buscar a través del ABP que sean competentes. Es lo que menciona Bottoms en el año en el año 1998. Ahora, les hablo sobre las ventajas. Permite poner en práctica lo aprendido en situaciones auténticas, ¿ya? Es una situación auténtica, es una situación contextualizada, es una situación significativa, ¿no? Ahora, fortalece la autonomía en la toma de decisiones ante retos diversos, o sea, claro, porque como van a hacer un trabajo en equipo, no es que el docente va a guiar la actividad, va a decir qué acciones seguir, sino el docente es el que guía, el que orienta, ¿no? Aumenta la motivación intrínseca por aprender, claro, ¿por qué? Porque es una situación real, es algo que les va a motivar a poder participar, ¿no? Permiten integrar competencias y capacidades de diversas áreas, correcto, como les venía, movilizan, ¿no? Se movilizan varias competencias para el logro de ese producto. Desarrolla habilidades cognitivas de orden superior, ¿no? Ya decíamos, ¿no? Lo que es la creación, la reflexión, ¿no? Desarrolla la capacidad de investigación y generar conocimiento nuevo. A través de estos proyectos, los niños aplican lo que es la investigación y la indagación, porque ellos van a buscar las fuentes de información. Pero en estos casos, por ejemplo, no siendo realistas en nuestro contexto, en las zonas rurales, los maestros, ¿podríamos darle las fuentes de información? Sí. Nosotros sí podríamos darle las fuentes de información, ¿no? Podríamos buscar la biblioteca, podríamos darles nosotros mismos, los docentes, apoyar y traer, pues, ¿no? Fuentes de información para que ellos puedan hacer uso o aplicar lo que es la investigación, ¿no? Pero en las zonas urbanas, los estudiantes sí hacen uso de sus tablets, de sus laptops, de sus celulares, para que puedan obtener información, ¿no? Favorece la colaboración, el respeto y la empatía en el trabajo grupal. Es importantísimo. La característica del ABP es que es importante organizar trabajos en equipo. Y ustedes que el trabajo en equipo fortalece muchos aspectos, ¿no? Como dice acá, colaboración, respeto y la empatía, porque tienen que obtener al final un producto entre todo el equipo, ¿no? Provee de un método para aprender cosas nuevas eficazmente. Ahora, este ABP, articulación de áreas, abre la posibilidad de integrar, ¿no? Áreas curriculares, correcto. Es así como trabaja hoy la ciencia, combinando saberes de distintas disciplinas para construir explicaciones y soluciones a problemas complejos en el contexto de realidades complejas. Anteriormente les presenté un producto, cuál era una receta, ¿no? Del lugar, ¿no? Del contexto. Entonces, para hacer esa receta de nuestro contexto del lugar, los chicos tienen que movilizar, por ejemplo, lo que es la competencia lee, la competencia escribe, el de ciencia y tecnología, el de investiga, el de indaga, el personal social puede ahí desarrollar, ¿no? Cómo esto beneficia en la familia. Desde el área de matemática, ¿no? Podríamos ver el porcentaje el porcentaje de las vitaminas, proteínas, ¿no? Que conlleva este tipo de alimentación. Hasta en educación física, ¿no? Podríamos ver qué tipo de alimentación deberíamos tener para tener una vida sana, ¿no? Entonces, miren cómo es que puede englobar diferentes competencias, ¿no? Y a través de las competencias, las áreas también. Ahora aquí, colegas, para mí es muy importante mencionar lo siguiente.
no es conversando y dialogando, no es, van a ver que desde el ministerio y las diferentes entidades nos muestran varias fases del proyecto, varias fases del proyecto. O sea, nos dicen, por ejemplo, ¿no? Desde la DIFOS del ministerio, en el curso del año pasado o anteaño pasado, hablaron sobre proyectos de aprendizaje. Y ellos planteaban 5 pasos, ¿no? ¿Cuál es la preparación, la formulación, la planificación, la investigación y la evaluación? ¿Ya? Entonces, eso es lo que plantea la DIFOS, ¿ya? A partir de acá del Ministerio de Educación. Estas fases lo plantea, ¿no? Allá en Holanda, la Universidad de Maastricht. Lo que les quiero compartir es más aspectos de investigación para que ustedes puedan comparar, ¿ya? Entonces estas tienen, por ejemplo, 7 pasos. En otros contextos ponen, por ejemplo, 8 pasos, ¿no? Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es esta síntesis de estos proyectos. Entonces, todas estas se conjuncionan en estas 4, ¿ya? Donde parte de formular y entender el problema, ¿ya? Donde parte de formular y entender el problema. Luego, planificar la acción, ¿no? Luego, investigar y elaborar conclusiones. Y por último, presentar la solución o producto. Pero si ustedes ven aquí en la diapositiva, cada una de ellas engloba diferentes acciones, ¿no? Diferentes acciones cada uno engloba. Pero el primer paso es que tengamos nosotros, el primero, que no está aquí mencionado, el primero es organizar el trabajo en equipo. Después viene ya formular y entender el problema, planificar la acción, investigar y elaborar conclusiones, presentar solución o producto. Entonces, en estas 4 fases, es aquí donde el maestro va a guiar y orientar ese trabajo en equipo que van a desarrollar los estudiantes. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Miren, yo les puedo decir, ¿no? Yo no les puedo decir, este es el esquema. No hay, como se habrán dado cuenta, el ministerio propone 5, Luis Bretel, por ejemplo, propone 7, el profesor Luis Guerrero propone 4. Entonces, son diferentes, ¿no? Aportes que dan ellos, en las cuales nosotros tenemos que consensuar y elegir, ¿no? El que más se pueda adecuar a nuestra realidad, a nuestro contexto, al manejo del docente, a la experiencia que tenga el docente. Entonces, nosotros vemos de que le estoy dando algunas características que son muy importantes, o sea, para poder desarrollar a cabo este proyecto. Es básico que tengamos esos insumos. O sea, ¿cuáles son las ventajas que tienen estos proyectos? ¿Cuáles son las características de estos productos? Y ahora les voy a compartir, ¿no?, acerca de estas fases. Como les digo, son varias que nos mencionan. Por ejemplo, en educación inicial hacen 3 fases. Entonces, nosotros, por ejemplo, en primaria, hay varias opciones que nos están presentando, pero nosotros podemos adecuarlas y contextualizarlas de acuerdo a nuestra realidad y al manejo que tenga el docente. Un aspecto que es muy importante es decir, ¿qué es un problema? Como es un ABP, dice, ¿qué es un problema? Entonces, es una situación que representa una dificultad que no tiene una solución ni un camino automático previsto, conocido. Entonces, para resolverla, necesita que investiguemos, necesita que indaguemos para poder solucionar. No es un problema así sencillo. Por ejemplo, ahora en el contexto, nosotros, los niños van a venir, ellos también están pensando, nosotros también, en el retorno a la presencialidad, por ejemplo.
frente a esta situación que se viene, ¿cómo es que van a venir los estudiantes, no? ¿Cómo es que, con qué ideas, con qué sentimientos, con qué emociones vendrán a este retorno de la presencialidad? Entonces, una situación problemática tiene que ser retadora, no tiene que ser de fácil, ¿no?, solución, tiene que ser retadora, que implique al niño, o sea, que no sea, que le cree un conflicto cognitivo, que sea un problema real, ¿no? Que esta sea una situación que ha ocurrido o que está ocurriendo o que podría ocurrir en la vida real. Es lo que ha pasado, ¿no?, con esto del COVID. En el 2020 no vino el COVID y el 2021 seguía pasando el COVID y seguíamos desarrollando actividades relacionadas con el COVID. ¿Y qué es lo que podría ocurrir ahora que van a venir los niños a la presencialidad, ¿no? Y que se relaciona justamente con esas experiencias cercanas del estudiante. Relacionadas no tanto, dice, como por su interés, por sus emociones, ¿no? Esas situaciones pueden referirse a su mundo local o el mundo global, experiencias sociales, familiares o personales, hechos, objetivos o vivencias subjetivas. Ninguna es más real o menos importante que la otra. Todos tienen la misma grado de importancia. Por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan el año pasado en la ciudad de Lima para ellos fue algo muy inusual, una mañana, creo, una tarde, fue la caída de truenos, ¿no?, en la ciudad de Lima, donde ellos no tienen no es costumbre o no es habitual que haya ese tipo ¿no?, en este caso, de este hecho climático. Entonces, esto les asustó mucho, les creó muchas ¿no?, preocupaciones, miedos, ¿no? Y eso hubiera sido una gran oportunidad para muchos maestros que sí lo hicieron y lo obtuvieron, lo desarrollaron como una situación significativa, ¿no?, frente a un hecho real que ocurrió. Muy bien, acaba de comentar el profesor Carlos acerca de las lluvias torrenciales, ¿no? Entonces, pero tiene que ser una situación que les llegue a impactar, o sea, que les llegue a movilizar, que sea muy, como les digo, retador, ¿no? Y como bien dicen, no, que no sea algo que ya es conocido, ¿no? Que es algo que les va pues crear un conflicto cognitivo. Entonces, ¿por qué mucho enfatizo en este aspecto? Porque es que de ahí nace este proyecto, de ahí es cuando justamente el niño va a tener curiosidad, ¿no? Va a despertar su interés por querer saber más. La curiosidad es lo que le va a permitir al niño a desarrollar diferentes acciones de investigación, de interés, ¿no? Entonces, le va a permitir desencadenar diferentes actividades, ¿no? Entonces, le va a por eso crear un despertar, por querer aprender, ¿no? Se va a contraponer con diferentes acciones, con un comportamiento, ¿no? Entonces, va a crear acciones que le van a motivar a seguir descubriendo e investigando más. Ya es básico que los niños puedan desarrollar diferentes acciones, actividades, y les pueda, pues, no promover, participar en estos problemas significativos, ¿no? Desarrollarlas. Entonces, en la actualidad existen, por ejemplo, esto de la pandemia, vemos que la pandemia nos ha creado un desequilibrio emocional, ¿no?, en todos los diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces, ha hecho que en estos momentos, por ejemplo, tenemos un aprendizaje situado en este momento, en la actualidad, tenemos que ver, ¿no?, cómo es que los niños están llegando a nuestras instituciones, ¿no?, producto de la pandemia, cómo es que van a llegar, ¿no? Por ejemplo, esta pandemia ha creado causas, consecuencias, ¿no?, y qué soluciones. Y esto nos va a permitir, ¿no?, una oportunidad para poner a prueba, ¿no?, competencias de distintas áreas curriculares, para poder poner en juego.
Entonces, un desafío de aprendizaje, ¿no? Es abordar críticamente el problema en su origen y sus causas, ¿no? Y podemos problematizar el origen del virus y las causas del contagio, así como el manejo de la epidemia. Pero en estos momentos, por ejemplo, en estos ejes articuladores que plantean situaciones significativas en el ministerio, nos planteaba 5, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, esta pandemia va a tener mucha relación con lo que son los 5 ejes, ¿no? Situaciones relacionadas al cuidado de la salud, del ambiente y la supervivencia, situaciones relacionadas a la convivencia en el hogar, situaciones relacionadas a la ciudadanía, el bien común, situaciones relacionadas al bienestar emocional, ¿no? Y situaciones relacionadas al uso del tiempo libre. Entonces, miren que tiene mucha relación y podemos poner mucho énfasis en lo que es situaciones relacionadas al bienestar emocional, ¿no? Ahí va a haber vamos a iniciar este presente año en forma presencial y va a tener bastante incidencia, ¿no? Cómo es que los niños, con qué tipo de sentimientos, emociones llegarán, pues, ¿no? A la institución educativa. Estas competencias, ¿qué competencias podemos enfatizar, no? ¿Qué áreas y competencias podemos estar viendo, ¿no? Desde el área de ciencia y tecnología, el área de personal social, el área de tutoría, el área de educación física. Miren, cómo es que varias de ellas se van a ir articulando. Yo veo, miren, colegas, es importante que nosotros tengamos estos aspectos bien claros, ¿ya? En lo personal, veo que nuestro trabajo implica muchos aspectos que nos van a involucrar el dominio de esta aplicación de este ABP como una experiencia, como les digo, una experiencia de aprendizaje, pero en aprendizaje basado en proyectos, y va a ser una situación muy retadora. Me gustaría a mí darles la parte práctica en otro momento. Yo vi el tiempo y ya va a ser justamente el cumplir con el tiempo que se tenía para esta jornada, y lo que a mí en lo personal y todo el equipo veíamos también de que este aspecto, esto de aprendizaje basado en proyectos, me tomé el tiempo de desarrollarlo, estos aspectos previos, porque es importante que lo tengamos bien consolidado, estimados maestros, porque en función a eso, todo lo demás se va a poder jalar. Les planteo un ABP basado en un aprendizaje basado en proyectos, se tiene el esquema, se tiene la estructura, pero es importante, colegas, que tengamos muy en claro estos aspectos que les he compartido. Todo lo demás va a aterrizar en estas fases paulatinamente, poco a poco. Entonces, yo les podría compartir cada una de estas fases, pero el tiempo no va a permitirme, solamente me permitiría pasar las diapositivas, y eso no va a permitir que realmente, mire, tengo las secuencias. Entonces, veía, por ejemplo, en educación inicial, veíamos de que tienen una experiencia, ¿no?, en desarrollo de desarrollar proyectos de aprendizaje ya hace 8 años. En cambio, en educación primaria los vamos implementando poco a poco. Entonces, en el hecho de que, no sé si habría una oportunidad de poder compartir el proyecto en sí, estoy llana a poder, con los equipos de especialistas, a poder compartirlo, ya sea por redes, por institución educativa, pero ya en forma mucho más práctica. Para mí es muy importante que tengamos un insumo más de planificación, así como hay experiencias de aprendizaje, como ha compartido bien el profesor Carlos, también tenemos proyectos de aprendizaje. Entonces, sería para mí fácil darles el proyecto, miren, aquí está, y solamente sería cuestión, ¿no?, de cambiarle algunos aspectos, pero eso no es, creo, el sentido de estas jornadas. Entonces, como bien estaríamos aquí más bien llanos a poder desarrollar este tipo de ABPs.
Yo tengo uno, pero como les digo, sería bueno en otro momento, estimados maestros, compartirlo con mayor paciencia y para para hacer un ABP, pero basado en aspectos reales, ¿no? Y no, y no solamente mostrar las diapositivas y quedar ahí nada más. Entonces, mi compromiso es, colega, los maestros que deseen, habrá oportunidad para poder detallar este aspecto. Eso sería, profesor Carlos. Muchas gracias, profesora Madeleine. Colegas, agradecerles muchísimo por la presencia que ustedes tienen en la sala. Si alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta, creo que ya están escribiendo en el chat, o de repente quieren participar habilitando su micro, por favor levanten la mano para que la persona que nos está ayudando en la administración del Zoom pudiera accederles. A ver, vamos a ver primeramente el chat. Yo creo que también están viendo todos. Bueno, no hay ninguna pregunta. El profesor Carlos, hay varios maestros que han levantado la mano, ¿no? Entonces le podrías habilitar el micro. No vaya a ser como ayer, colegas que han levantado la mano y creo que estaban conociendo, ¿no? Las bondades que tiene el Zoom. A ver, licenciado Jaime, si nos estás escuchando, por favor, podrías habilitar los micros de 4 colegas que han levantado la mano. Licenciado Jaime, si nos estás escuchando. Sí, ya está. Muchas gracias, gracias. Justo están los 4 colegas. Está Bernardo, está Alex, está Teófilo y la profesora Miriam. Comenzamos con Bernardo. Adelante, profesor Bernardo, puede usted habilitar su micro. De repente, profesor Alex. Profesor Teófilo, ¿puede usted habilitar su micro? Profesora Miriam. Tienen que levantar, queridos colegas, la mano para que el licenciado Jaime les pueda pasar a ser parte de los... ahí está, ya está hay alguien que ingresó. María, adelante, profesora María, habilita con su micro, puede usted hacer la pregunta, adelante. Profesora María Mamani Guaraguara, por favor, ¿puede usted hacer la pregunta? Me parece que no. Vamos a tener que... La profesora Luz, también puede usted habilitar su micro, profesora Luz. ¿Me escucha, profesor Carlos? Sí, le escuchamos. Adelante, Bien, maestra. Buenas tardes. Primeramente, felicitarles por la exposición. Segundo, solamente una pregunta. Si bien es cierto que el año pasado hemos estado trabajando con experiencias de aprendizaje que ha dado el ministerio, he escuchado o tengo entendido que también este año van a, de la misma manera, sacar las experiencias de aprendizaje. Inicialmente, profesor Carlos, usted había manifestado que nosotros teníamos la opción de elegir con qué queremos trabajar, si con unidades de aprendizaje, experiencias de aprendizaje o proyectos de aprendizaje, algo más que usted mencionó. La verdad, a mí esto, cuando vayamos a las instituciones, me imagino que vamos a conversarlo con nuestros docentes y vamos a determinar con cuál vamos a trabajar, ¿no? Pero de todas maneras, el día de hoy hemos podido ver teóricamente cuáles son y cómo se deben de redactar cada uno de estos.
Aún todavía me queda la duda, profesor Carlos, si de repente va a haber bastantes instituciones que tal vez vamos a optar por diferente uno de esos métodos, de las formas que usted manifestó, sobre todo sobre las unidades de aprendizaje. Yo había comprendido que las unidades de aprendizaje ya de alguna manera habían quedado desfasadas, ¿no? Y de esto hemos ya trabajado 2 años con las experiencias de aprendizaje y se está implementando lo que son los proyectos de aprendizaje, es decir, que ya debemos todos, yo había escuchado por ahí una capacitación, en adelante ya todos debemos de enfocarnos en trabajar en proyectos de aprendizaje sobre todo. No sé si como UGEL han pensado de repente enfocar o encaminar solo ya con uno para que podamos trabajar y orientarnos en ese sentido. Si bien es cierto, nosotros tenemos que escoger a cuál más nos acomodamos, pero aún todavía hay ciertas dudas que de repente nos podrían absolver con respecto a lo que mencionó profesor Carlos. Gracias, profesora Luz, por la pregunta. Sí, efectivamente, colegas, ¿no? Ustedes saben que hay un instructivo que sacó la UGEL en relación a que se está dando la autonomía plena a todas las instituciones educativas para que puedan hacer este tipo de trabajo. ¿Por qué lo decimos como, digamos, propuestas para que ustedes pudieran trabajar en este año 2022? Uno, es que ustedes ya van a entrar a la presencialidad. Dos, porque como les damos la autonomía para que puedan escoger el tipo de instrumento para organizar, colegas, la planificación de sus actividades pedagógicas, entonces el mejor instrumento que ustedes manejen lo pueden aplicar. Si de repente hay instituciones que en el año 2021, que tenemos conocimiento, y han estado trabajando lo que son los proyectos de aprendizaje, también lo pueden hacer. No es que nosotros como UGEL vamos a sacar una directiva o un instructivo que vamos a decir todas las instituciones educativas deben de trabajar esta experiencia de aprendizaje. No, colegas. Eso ustedes lo deben de decidir y cada instrumento debe estar de acuerdo a lo que ustedes puedan decidir. Sí es cierto, colegas, ¿no? Las unidades didácticas o las unidades de aprendizaje no las hemos tocado porque, bueno, esas eran netamente en la presencialidad, pero cuando vino la pandemia, colegas, no se podía hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Los estudiantes estaban en casa, ustedes estaban en casa, el Ministerio de Educación también estaba en casa, entonces todos estábamos en casa. Pero las unidades, colegas, se desarrollan, se planifican con la presencialidad, estando los estudiantes en la institución, ustedes en la institución y nosotros visitando la institución educativa. Esa es la diferencia. Ahora, tanto las experiencias de aprendizaje como los proyectos de aprendizaje, colegas, siempre van a terminar en un producto. Y pienso yo, colegas, que al hacer o al desarrollar un producto, el estudiante pues tiene que utilizar todas sus habilidades y destrezas y conocimientos, y al decir eso, todas sus capacidades, ¿no? Lo que nosotros como docentes tenemos que hacer de mediadores, la forma de cómo ellos lo puedan interiorizar, lo puedan hacer parte de su formación académica, y eso les debe de servir mucho para hacer otras cosas más. Creo que les hemos ilustrado dos cosas que hay muchos directores que dirán, no, yo voy a continuar con las experiencias de aprendizaje todavía porque queremos conocer un poquito más teóricamente, como lo ha hecho la profesora Madeleine, acerca de los proyectos, y después estaremos de repente en el segundo bimestre ya utilizando ese instrumento. Nosotros, colegas, como especialistas, estamos para orientarlos. También como la profesora Madeleine decía, pueden ustedes solicitar para que podamos estar dando esas asistencias técnicas. Muchas gracias. De repente, profesora, en el chat tenemos algunas preguntas. Sí, en función de la pregunta de la maestra Luz, hay un maestro que pregunta si es por cada área es el producto. Entonces, miren, en esto de las, por ejemplo, en las experiencias de aprendizaje es un centro de recursos, ¿ya? Es como un repositorio que va a seguir activo, que va a seguir vigente.
Entonces, nosotros los maestros podemos seguir, ¿no? Obteniendo dicha información para ir contextualizándola, para que ir adecuándolo de acuerdo a nuestras necesidades que tengamos a nivel de institución. Pero eso no implica, maestros, de que, por ejemplo, puede hacer que frente a una situación yo quiera hacer una experiencia de aprendizaje, a la siguiente puedo hacer un proyecto. Esto no me dice, no, ya empecé con experiencia y va a ser todo el año va a ser experiencia. No. Podemos hacer uso de varias formas de desarrollar competencias. Y una de ellas, pues, era la que conocíamos, ¿no? Unidades didácticas. Ahora se está poniendo en boga lo que son los proyectos de aprendizaje. Entonces, de la institución, o sea, es importante que tengamos en cuenta eso. O sea, no todo es experiencia de aprendizaje, sino que también existen otros aspectos que nos van a permitir a nosotros tener, pues, más elementos de planificación, ¿no? Entonces, no estaríamos, por ejemplo, si uno no lo implementa, es que nunca lo vamos a poder ver en situ qué tanto es, ¿no? Porque esos proyectos de aprendizaje nacen de una problemática, sí, pero es desarrollada, guiada por el maestro, ¿no? Y cuando es una situación problemática real, interesante, el niño, como bien les decía, tiene una participación más activa. Pero si no lo implementamos, entonces que sea un proceso, ¿no? O sea, puede ser, porque en este año, no diga, no, yo 1 o 2 proyectos, al siguiente año iremos implementando más, ¿no? O sea, hasta van a haber estudios de otros tipos, ¿no? El estudio de casos, que se están dando también, la clase invertida, cómo es que esto también se van acoplando, ¿no? A nuestras nuevas metodologías que vamos a ir, de enseñanza se va implementando. Ahora, por ejemplo, yo les decía, por cada área un producto, entonces esa no es la mirada de un proyecto en este caso. O sea, se imaginan, por eso es que a veces en comunicación, en matemática, entonces al niño a veces lo saturamos de muchos productos y pues al final, seamos sinceros, lo acaban haciendo los papás, ¿no? Entonces, bien los productos nos han estado enviando en esta virtualidad. Y ahora, pues, en la presencialidad vamos a ver, ¿no? Cómo realmente han estado desarrollando dichas competencias. Entonces, que sea una situación retadora para nosotros los maestros. Entonces, el equipo, decíamos, por ejemplo, es una situación muy corta para hacer así experiencias y proyectos, ¿no? Lo que hemos querido es que ustedes vayan familiarizándose y nosotros con si puede ser, ustedes, como decía Carlos, estamos nosotros en la predisposición de poder organizarnos y hacerlo mucho más práctico. Entonces, si quieren, podemos hacer en un día experiencia, el otro día podemos hacer proyecto, y hay un bagaje de que ustedes, los maestros, van a poder, pues, ¿no? Decir, sí, me gustaría empezar así, o a la siguiente lo aplico de esta forma, ¿no? No habría ningún tipo de inconveniente, maestros, ¿no? El hecho está de que iniciemos y empecemos, pues, con muchas ganas y muchos deseos. Eso es, Carlitos. Gracias. Sí, profesora Madeleine. Creo que, colegas, ustedes han escuchado ya el argumento y es necesario que ustedes conozcan todos los instrumentos, ¿no? Ya lo han hecho las unidades de aprendizaje, también las experiencias, ahora los proyectos de aprendizaje. Entonces, tienen, como quien dice, una carta de presentaciones para cualquier situación significativa. Ustedes pueden utilizar cualquiera de estos instrumentos de planificación. ¿Algo más, queridos colegas? A ver, ¿no hay más preguntas? Me parece que no. A ver, los que han levantado la mano, no sé si quisieran intervenir para poder terminar esta segunda jornada de trabajo. Bueno, no hay. Entonces, por mi parte, colegas, muchísimas gracias. Siempre haciéndoles recuerdo que en la primera y segunda semana, colegas, de marzo, el transportista les estará visitando y les va a entregar ya los materiales. ¿Qué significa esto? Los cuadernos de trabajo y el kit de evaluación. Ya, colegas, entonces hay que estar muy atentos. En el caso que ustedes como directivos pudieran ausentarse por alguna gestión, entonces el segundo miembro, que es de la comisión de materiales, colegas, también puede recepcionar y puede firmar las planillas o las PECOSAS. No se hagan ningún inconveniente, ¿ya? Luego, colegas, vamos a ir organizando otros tipos de reuniones
Vamos a ver hasta dónde va con esto de la presencialidad. Si realmente se puede hacer, estaremos ya visitando las redes educativas o de repente vamos a convocar a una reunión para que podamos conocer un poco más acerca de estos instrumentos. Pero como decía la profesora Madeleine, y como yo también lo vuelvo a repetir, colegas, comencemos con algo que ustedes ya manejan o dominan. Ya todavía estamos recién en el mes de marzo y de repente en el segundo bimestre ya estaremos trabajando, colegas, netamente con otro tipo de instrumento. Por mi parte, muchísimas gracias, profesora Madeleine, en las palabras finales. Gracias por la oportunidad. Cuídense mucho, maestros, y estaremos ya coordinando con ustedes. Muchas gracias, profesora Janet. Sí, solamente comunicar a los señores directivos que en el presente año tenemos la resolución ministerial 083 del 2022, que ha focalizado a las instituciones educativas para el proceso de acompañamiento con los tutores formadores, ¿no? Tenemos una reunión que ya se ha publicado también el oficio de invitación para que puedan participar el día lunes a las 5 de la tarde. Van a estar los responsables del programa. Ustedes pueden hacer sus preguntas para que puedan conocer más, ¿no?, de esta implementación. Sí, solamente eso, y agradecer a cada uno de los directores, de los docentes que han participado. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Dios los bendiga y un abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias, profesora Yed. No se olviden, señores directivos, son 175 instituciones que están con este programa y el día lunes la responsable regional les va a ilustrar en qué consiste este programa, porque el año pasado se hacía remotamente, pero ahora ya va a ser presencial. Por nuestra parte, y un agradecimiento a todos, también a la señorita psicóloga que nos ha acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, colegas, y ya estaremos visitando las instituciones educativas. Hasta una próxima.